Comencemos entonces este viaje y quiero que todos nos acompañen a remontarnos a la Edad Media, las finales partes de la Edad Media, el inicio del Renacimiento en España, en lo que hoy llamamos nosotros España, que era el conjunto de los reinos ibéricos cristianos, ¿no? Y bueno, vámonos allá de mano de nuestra queridísima maestra Jenny Torenberg, para la cual pido un fuerte aplauso. Mi querida Jenny, ¿cómo estás? Bien, gracias Luis, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y a ustedes por su invitación. Hombre, muchas gracias. Bueno, comenzamos con unas preguntas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el origen de la comunidad judía en la península ibérica? Mira, tenemos el tiempo bastante acotado, pero sabemos de presencia judía en la zona española por lo menos desde la época romana. Es decir, hay rastros arqueológicos que se han encontrado, matzebot, es decir, tumbas de judíos tan antiguas como el segundo siglo después de Cristo. ¿Okay? Vivieron estos judíos bajo dominio romano. Cuando se desploma el imperio y toda Europa se fragmenta, la península ibérica pasa a estar ocupada por una tribu llamada los visigodos. Ahora, los visigodos fueron bastante poco amistosos, por decirlo cordialmente, con la población judía. Intentaron forzar la conversión, obligaron a muchos judíos a desaparecer de la península, por lo cual, cuando llega en el siglo VIII la invasión musulmana a la península ibérica, llegan los árabes se establecen prácticamente en toda la península, se inicia este periodo de convivencia que ya mencionó la doctora Goffman, en que tres religiones, judíos, cristianos y musulmanes, van a crear una cultura riquísima desde el punto de vista filosófico, científico, ¿sí? En la cual los judíos se insertan muy positivamente. Ahora, con la conquista árabe se da simultáneamente un fenómeno que se llama la reconquista. Es decir, los reyes de diferentes reinos españoles inician el proceso que va a durar 800 años de retomar la península ibérica de manos de los árabes. ¿Okay? Y dentro de este periodo de reconquista, los judíos se van también a insertar y van a jugar un papel también muy importante. ¿Cómo se explica la ambivalencia entre la aceptación de los judíos en España y el rechazo que provocaban, bueno, por todas estas legislaciones cristianas, ¿no?, antijudías en la península? Aquí se va a dar un fenómeno muy interesante, Luis. O sea, la animadversión entre judíos y cristianos tiene muchos siglos. Podríamos empezar a lo mejor a ponerle una fecha en el momento en que se empieza a dar la escisión entre cristianismo y judaísmo. ¿Okay? El cristianismo, lo sabemos, nació de origen como una secta mesiánica del judaísmo. ¿Okay? Posteriormente se fueron separando cristianos de judíos, ¿sí? Y los judíos que se aceptaron como tales rechazaron la idea de un Mesías que ya había llegado, es decir, de Jesús. ¿Okay? Y entonces, conforme crece la escisión y crece la animadversión entre cristianos y judíos, y hay que dejar plasmada la historia del cristianismo y su fundador en un texto que se conoce como los Evangelios, que es el texto fundacional del cristianismo. Nos tenemos que remontar al momento en que se escriba la historia de la muerte de Jesús. Y como la historia de la muerte de Jesús se escribe todavía bajo dominio romano, resulta que en estos textos evangélicos los romanos son exonerados absolutamente de la muerte de Jesús. En un solo pequeño renglón, en un pequeño episodio, esta frase de lavarse las manos, cuando el representante de la justicia romana se lava las manos, ¿sí? Y los judíos son acusados, ¿sí?, porque se les preguntó varias veces si deseaban que Jesús fuera crucificado o no, y los judíos dicen, crucifíquenlo, y aparece ahí una frase terrible, dice, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, los judíos están marcados con el sello del deicidio, es decir, del asesinato de Dios desde el segundo siglo de nuestra era. Ahora, eventualmente la Iglesia va a tener que tomar una posición con respecto a los judíos, ¿sí? A los judíos dice, no hay que matarlos, porque si se les matara desaparecería todo el testimonio de la existencia de Jesús. Pero tienen que vivir separados, señalados, acotados, siempre inferiores a los cristianos. Y para eso va a surgir toda una legislación que va a ser más allá que una legislación religiosa, una legislación civil, una legislación económica,
Y dentro de esa legislación económica se les va a vetar a los judíos su participación en un gran número de actividades económicas y se les va a permitir básicamente todas aquellas que estén relacionadas con el manejo del dinero, o el comercio o eventualmente el préstamo. Entonces se va a crear esta escisión en la cual por un lado los judíos son estos seres despreciables, despreciados, indeseables, pero que realizan actividades económicas que son esenciales para el desarrollo de las sociedades en las que viven. Y entonces se va a ver aquí esta escisión entre reyes y reinos que necesitan de la presencia judía, porque son un motor económico, y por lo tanto a los judíos se les invita a establecerse en diferentes lugares, y este es el fenómeno que se va a dar en la España de la Reconquista. Conforme los reinos cristianos van avanzando, y hay que repoblar territorios y hay que poner en marcha nuevamente la economía, los reyes van a invitar a los judíos a establecerse en sus territorios. Y aquí, nosotros tenemos una idea muy negra también de los judíos en la época medieval como eternamente perseguidos. Realmente tiene también sus partes más luminosas. O sea, invitar a los judíos implica permitirles autonomía religiosa, autonomía legislativa, pueden tener sus propias instituciones educativas, pueden tener sus propios tribunales, todos sus servicios asistenciales. Es decir, esta legislación permite la creación de comunidades judías, ¿sí?, toda vez que los judíos sean útiles y necesarios a la economía de los reinos en los que viven. De hecho, los judíos van a vivir protegidos en su calidad de propiedad real, o sea, van a ser del rey, lo cual puede ser muy conveniente o muy inconveniente, porque les va a pasar como le pasa a cualquier objeto de nuestra propiedad: en el momento que nos deja de gustar o nos deja de servir, nos deshacemos de él. Deshacerse de los judíos en este periodo significaba básicamente expulsarlos. Esa frase tan importante que aparece en los documentos de Isabel la Católica, ¿no? Los judíos son tolerados y sufridos. O sea, esa es una marca muy puntual, ¿no? ¿Y cómo nos explicas esta serie de manifestaciones antijudías en la Edad Media que van a llevar a una serie de pogromos, asesinatos, libelos de sangre terribles, como por ejemplo 1391, ¿no? La destrucción de las aljamas? ¿Cómo nos explicas esto? Mira, aquí hay una cuestión. Las aljamas, como dijo la doctora, era el nombre que recibían las comunidades judías, ¿sí? Comunidades autónomas, productivas, ¿ok? De hecho, los judíos en España crearon para sí una situación muy diferente a los judíos de otras partes de Europa. Por ejemplo, los judíos de la zona alemana o de la zona francesa, que estaban sometidos constantemente a persecuciones, a marcas especiales, a aislamiento. En el caso español la situación fue diferente. Los judíos pudieron arraigar en España, se convirtieron en comunidades muy cercanas a sus vecinos cristianos. No se trataba de comunidades que vivieran por un periodo corto de tiempo, sino que se trataba de generaciones de judíos que vivían en el mismo lugar. Entonces se fueron hispanizando mucho. El judío español tenía otro arraigo a su tierra de la que podía tener el judío de otra parte. Entonces, aún así, dentro de esta situación de privilegio, la Iglesia no quitó nunca el dedo del renglón. Es decir, para la Iglesia era un elemento disruptivo el hecho de que los judíos gozaran de tanta protección y de tanta tranquilidad, ¿sí? Entonces, ahora, lo que ayudaba a los judíos y a su tranquilidad era la protección real. Entonces, lo que comienza a suceder, esto empieza a suceder desde el siglo XIV, que por instigación eclesiástica, por primera vez en 1378, una rebelión en contra del rey, que era un rey entonces joven, sí, y débil en Castilla, no puede ser detenida, y esta rebelión pasa de ser una rebelión en contra del rey a una rebelión en contra de las aljamas. O sea, hay que entender que el populacho español tenía el cerebro perfectamente preparado, es decir, el judío la educación en la Edad Media era una educación muy relativa, la gente se educaba realmente en la iglesia. Entonces el judío es el asesino de Cristo, ¿sí? Aquel capaz de toda maldad, aquel hombre ciego que se ha negado a ver la verdad del cristianismo, ¿sí? Al que se le acepta o se le tolera porque el gobierno lo acepta y la tolera. Pero en un momento, digamos, de disrupción, de agitación, las comunidades judías pueden volverse un blanco muy importante, y entonces se van a empezar a dar una serie de ataques en contra de esas comunidades que funcionaban más o menos con un común denominador.
Es un ataque físico, violento, en el cual se saquea, porque eran comunidades prósperas, se queman los pagarés, por ejemplo, para cancelar las deudas, y como estas rebeliones tienen un celo religioso, se intenta forzar la conversión de los judíos. ¿Okay? Y dentro de este patrón se van a dar tres grandes oleadas, ¿sí? Una oleada en 1378, otra muy violenta en 1391, patrocinada por un eclesiástico llamado Vicente Ferrer, que por cierto es santo de la Iglesia Católica. Digamos que una cosa no tenía que ver con la otra, me imagino. Y hay otra oleada muy violenta entre 1412 y 1414. ¿Sí? Incluso yo por aquí tengo algunos números del número de víctimas. Por ejemplo, la oleada de 1378 causó 2000 muertos únicamente en Córdoba y 5000 muertos en Valencia. La de 1391 causó 40.000 muertos. ¿Sí? O sea, esto también nos permite darnos idea del número de judíos que vivían en España. Pero más allá de aquellos que son victimados, se va a dar en España un fenómeno que no sucedió en el resto de Europa, que es este fenómeno de los conversos. Porque las persecuciones antijudías eran endémicas. Pero, por ejemplo, en la zona central de Europa, en Alemania, cuando venía una persecución antijudía y se intentaba forzar a los judíos al bautismo, amenazándolos con la muerte, la mayor parte de los judíos optaban por la muerte. Es decir, eso que conocemos en el judaísmo con el término de Kiddush Hashem, o sea, entregar la vida antes que cambiar la religión, porque esto tiene que ver también con la línea de los rabinos ashkenazim con respecto a la conversión. En el mundo ashkenazí es preferible dejarse matar a cambiar de religión. En el mundo sefaradí hay otro punto de vista, es decir, es válido cambiar de religión para salvar la vida. Sí, es la idea de Maimónides. Sí. Ahora, ¿esto cómo se explica? Porque presuntamente el judaísmo no se pierde. Sí, ahí está una frase en hebreo: aunque Israel haya pecado, sigue siendo Israel. O sea, el judaísmo no se pierde, entonces por salvar la vida es válida la conversión. Y entonces lo que se va a generar aquí es un problema gravísimo de conversos, que no existe en otra parte de Europa. Es decir, y conversos que no son todos del mismo tipo. De hecho, el judaísmo, como dice, contempla dos clases de conversiones. Lo que llaman meshumadim, o sea, aquellos que se convirtieron por convicción o por conveniencia, pero por su propia voluntad, y lo que se llaman anusim. Anusim viene de la palabra hebrea ones, que quiere decir violación, es decir, los que se convirtieron por la fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se termina la parte violenta de las conversiones? Se quedan en Europa varios problemas importantes. Este problema de una masa gigantesca de conversos, ¿sí? De los cuales aquellos que se convirtieron por convicción o por conveniencia no tienen problema. Ya son cristianos, se pueden insertar libremente en la sociedad española. Pero los que fueron convertidos por la fuerza viven con un cargo espantoso de conciencia. Quisieran volver a la práctica del judaísmo. El judaísmo se los permite, pero el problema es que el bautismo es un sacramento y un sacramento es irrenunciable. Es decir, una gente que ha sido bautizada no puede volver al judaísmo. Y esto es lo que va a generar el problema de la aparición de estos personajes que se van a empezar a llamar o criptojudíos, o judíos secretos, o con el término eventualmente despectivo de marranos. Es decir, son aquellas personas que, siendo cristianas, practican el judaísmo en secreto. Que esto en España se convierte en un problema religioso, se convierte también en un problema social, tal como me dijo la doctora, la presencia de lo que se llaman cristianos viejos y cristianos nuevos, ¿sí? Y la idea de que hay limpieza de sangre, ¿sí? Y se convierte en un problema social porque muchos de estos cristianos nuevos se insertan dentro de las clases medias y las clases altas. Y entonces el ser cristiano viejo se convierte más bien como en una forma de linaje. Es decir, mucha gente pobre presume por lo menos de que es cristiana vieja. Mismo Sancho en el Quijote dice: yo soy un escudero y soy muy pobre, pero soy cristiano viejo, ¿no? Diciendo, tengo el linaje que otros no tienen. Sí. Y esto se va a convertir de un problema religioso y un problema social en un problema político, ¿sí? Que tiene que ver directamente con la llegada de los reyes católicos a la tierra.
y justamente cómo afecta esta parte de la unión de dos coronas, una misma familia, los Trastámara, pero bajo el reino de Aragón, el reino de Castilla, ¿beneficia o perjudica a las aljamas, a la población judía? Vamos a ver que la perjudica enormemente. O sea, el matrimonio de los reyes católicos, o sea, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, se inserta en un cambio geopolítico, económico que se está dando al final del siglo XV. Estamos abandonando la Edad Media para entrar a la modernidad, y esto se refleja también en el nacimiento de lo que van a ser los estados modernos. Los estados modernos representan reyes que centralicen el poder y que gobiernen sobre una población homogénea. La homogeneidad tiene que ser cultural, lingüística y religiosa. ¿Okay? Entonces, aquí se está presentando un problema. España es un país donde hay cristianos, judíos y cristianos nuevos. Es decir, y la sospecha permanente de que estos cristianos nuevos no puedan llegar perfectamente al cristianismo por la presencia de los judíos. Y justamente para averiguar hasta dónde la presencia judía está teniendo un impacto en la fidelidad de los cristianos nuevos, es que los reyes católicos van a invitar a la Inquisición a establecerse en España. ¿Sí? Porque lo que hay son dos concepciones erróneas que tenemos. Primero, la Inquisición no era una institución española, era una institución creada por la Iglesia en Roma, dedicada a la persecución de los herejes. ¿Sí? Y segundo, la Inquisición no tenía ninguna injerencia sobre los judíos. La Inquisición no perseguía judíos, la Inquisición perseguía herejes del cristianismo. ¿Okay? Y habría que dejarlo bien claro, los judíos no son herejes. Hereje es una persona que, habiendo conocido la fe y habiéndose acercado a la fe, está actuando en contra de la fe. O sea, justamente el cristiano criptojudío es ese hereje. Es decir, ya se bautizó, ya se hizo cristiano y secretamente está practicando el judaísmo. Y entonces los reyes católicos van a establecer Inquisición en Castilla, Inquisición en Aragón, ¿okay? Que lo hicieron bastante, o sea, no estaban muy encantados. O sea, una vez que uno establece un tribunal inquisitorial en su país, es convertir ese país en un estado policíaco. Tienes dentro una policía secreta, y cuando hay un estado policíaco, nadie está fuera de la jurisdicción de esa policía secreta. Entonces la Inquisición se establece, empieza a trabajar, pues como trabaja la Inquisición, por medio de delación, es decir, cualquiera que haya visto alguna actividad anormal que la denuncia ante el tribunal. ¿Qué es una actividad anormal? Una actividad anormal es pasar en casa de la familia Fernández, que es cristiana, no sé, un día de crudo invierno, sábado en la mañana, y que no esté saliendo humo por la chimenea. Ah, no, esto es señal segura de que esta gente es judaiza, ¿sí? O ver sábanas colgadas un viernes a mediodía recién lavadas. Seguro esta gente está preparando la casa para el Shabbat. Entonces, por medio de acusaciones de ese tipo, van a hacer comparecer a miles de personas frente al tribunal, ¿sí? Acá, a través de tortura les van a sacar confesiones, y uno realmente no confiesa más que lo que sabe. Uno no puede confesar lo que no sabe. Y mucha de esa gente, claro que confiesa, que judaiza, ¿sí? Ahora, no son tampoco quemados de inmediato, eso es otro de los mitos, ¿sí? A uno un paso por el tribunal de la Inquisición le cuesta la pérdida de sus bienes, ¿sí? Una estancia más o menos larga en los calabozos de la Inquisición, que no era, me imagino que no era ningún picnic, ¿sí? Salir y después ser sanbenitado, es decir, obligado a portar una prenda de vestir que lo señala como un hereje, ¿sí? Y si la persona se moría, le colgaban el sanbenito afuera de la casa. De ahí viene esta expresión de colgarle a alguien el sanbenito, ¿ok? Si reincidían, entonces eran llevados a la hoguera. O sea, la hoguera era para los reincidentes. La cuestión es que después de unos 10 años de juicios, en los que decenas de miles de gentes fueron llevadas ante el tribunal, la Inquisición presenta un informe, es decir, tenemos tantos y tantos miles de gentes que confesaron judaizar, y tantos confesaron haberlo hecho con ayuda o por consejo de algún judío. O sea, es decir, bueno, o sea, comías pan ácimo en Pesaj, ¿quién te proporcionaba el pan ácimo? Ah, no, pues mi vecino, mi tío, mi primo, que siguen siendo judíos. Ahora, esos judíos no estaban haciendo nada ilegal, porque eran judíos y su presencia era legítima todavía.
los que están, o sea, aquellos que deben ser puestos en la mira, son aquellos que están cometiendo estas ilegalidades, digamos. Y esto es lo que va a dar lugar al edicto de expulsión. Y justamente, bueno, finalmente, ¿cuáles son las consecuencias para España, para los criptojudíos? Y bueno, por eso hemos titulado esta plática bajo el nombre de Ea judíos en fardelar, que mandan los reyes que pasa Islamar. Justamente ese es este movimiento migratorio forzoso que sale, como bien lo saben, hacia el Imperio Otomano, posteriormente Portugal, luego Holanda, luego a las Américas. ¿Cuáles son las consecuencias para España? Sí, mira, hay que entender en qué consistió el edicto. El edicto se va a dar al mismo tiempo en que se consigue ya la unidad española. O sea, a principios de 1492 los reyes católicos conquistan lo que era el último reducto musulmán, que era la ciudad de Granada. Es decir, la unidad geopolítica ya se consiguió. ¿Sí? Como paso para lograr la unidad religiosa, se presenta este edicto que les da a los judíos 3 meses para abandonar España. Y uno ve en el edicto claramente cuál es la razón. Claramente, así como en un cesto de manzanas hay manzanas podridas y esas ponen en riesgo al resto de las manzanas que no están podridas, hay que deshacerse de las manzanas podridas, que son los judíos. ¿Okay? Se les da 3 meses para salir. Es muy interesante porque muchas veces la gente dice, es que la corona española lo hizo para quedarse con los bienes de los judíos. No hay tal. A los judíos se les permitía vender sus bienes. Eso sí, se podía llevar lo que quisieran, menos oro o plata amonedados. Pero bueno, eran muy generosos. Sí. Entonces, no se trata de quedarse con sus bienes, se trata de conseguir la unidad religiosa de España. ¿Sí? Se les da como tiempo límite para abandonar España el 12 de agosto de 1492. Por esas casualidades que tiene la historia, un día después zarpaba un navegante, ¿sí? a buscar rutas nuevas hacia el oriente. Eso Tali se va a encargar de hablar, pero tiene consecuencias profundas para España y para los judíos. O sea, primero que nada, este hecho de que España se iba a enriquecer por la expulsión fue totalmente lo contrario. España se deshizo de su clase productiva, ¿sí? Echó a aquellos que se encargaban del manejo de finanzas y comercio, que es un golpe que España no va a percibir de inmediato, porque como la expulsión coincide con el descubrimiento, y el descubrimiento coincide con la entrada de plata en grandes cantidades, claro, España se va a convertir en una potencia por la plata que está recibiendo de América, pero un siglo más adelante, cuando lo que marca la economía son los mercados y el comercio, España se va a rezagar, ¿sí? Se va a rezagar económicamente. Ahora, otra cuestión que va a rezagar a España es la presencia de la Inquisición. Porque uno diría, bueno, ya echaron a los judíos, ¿para qué quieren a la Inquisición? Apenas tiene trabajo la Inquisición. Se quedan decenas de miles de conversos, a los cuales hay que estar vigilando. Entonces, la actitud española, la cultura española está marcada por la omnipresencia de la Inquisición. O sea, a un español común y corriente lo peor que le puede pasar es que lo identifiquen con lo judío, porque es hasta peligroso. Entonces, desde la dieta española, o sea, en España hasta los postres se hacen con manteca, y no es gratuito, porque, o sea, cocinar con aceite de oliva le podía sacar a uno una cita con el Tribunal de la Inquisición, ¿sí? O sea, el acendrado catolicismo de los españoles, ¿sí? No es gratuito. Sí, hay incluso hasta expresiones, una expresión que conocemos como esa de pagar el pato, que es que te acusen de alguna cosa que tú no cometiste, es una corrupción de pagar el pacto, es decir, el pacto del Brit, por ejemplo. Sí, o en España hay una expresión cuando la gente está muy ocupada, dice, es que estuve haciendo sábado. O sea, como diciendo, me ocupé tremendamente, si era sábado, como para no crear ni remotamente la imagen de que uno pudiera estar descansando el sábado. ¿Sí? Entonces, se queda claro, profundamente marcada la sociedad española por la expulsión, y claro, para los judíos es un golpe terrible. O sea, los judíos españoles equiparan la expulsión con la destrucción del templo. ¿Sí? Todos conocemos esas historias de los judíos que salieron llevándose la llave de su casa, esperando alguna vez volver. ¿Sí? Se llevaron consigo su español medieval, que eventualmente se va a convertir en el idioma latino. Sí, tal como lo dijo la doctora, van a gravitar a numerosos lugares. Al norte de África, al Imperio Otomano, a Italia, a Portugal, donde, como
dijo la doctora, los va a alcanzar el bautismo muy pronto, y gracias al descubrimiento también a las Américas. ¿Sí? Va a haber presencia de estos conversos en la América portuguesa, en la América inglesa, en la América española, y de la América española sobre todo en la Nueva España. ¿Okay? Y ahora creo que le toca a Tali hablar de los que llegaron a la Nueva España. Muchísimas gracias.